Un día precioso. Era uno de esos días perfectos de otoño tan comunes en las historias y tan raros en el mundo real. El tiempo era agradable y seco, el ideal para que madurara la cosecha de trigo o de maíz. A ambos lados del camino, los árboles mudaban de color. Los altos álamos se habían vuelto de un amarillo parecido a la mantequilla, mientras que las matas de zumaque que invadían la calzada estaban teñidas de un rojo intenso. Solo los viejos robles parecían reacios a dejar atrás el verano, y sus hojas eran una mezcla uniforme de verde y dorado. Es decir, que no podía haber un día más bonito para que media docena de ex soldados armados con arcos de caza te despojaran de cuanto tenías. No es una yegua muy buena, señor, dijo Cronista. Apenas sirve para arrastrar una carreta y cuando llueve. El hombre lo hizo callar con un ademán brusco. Mira, amigo, el ejército del rey paga muy bien por cualquier cosa con 4 patas y al menos un ojo. Si estuvieses completamente majara y fueras por el camino montado en un caballito de juguete, también te lo quitaría. El jefe del grupo tenía un aire autoritario. Cronista dedujo que debía de ser un ex oficial de baja graduación. Apéate, ordenó serio el individuo. Acabemos con esto y podrás seguir tu camino. Cronista bajó de su montura. Le habían robado otras veces y sabía cuándo no se podía conseguir nada discutiendo. Esos tipos sabían lo que hacían. No gastaban energía en bravuconadas ni en falsas amenazas. Uno de los soldados examinó la yegua y comprobó el estado de los cascos, los dientes y el arnés. Otros 2 le registraron las alforjas con eficacia militar y pusieron en el suelo todas sus posesiones materiales. 2 mantas, una capa con capucha, la cartera plana de cuero y el pesado y bien provisto macuto. No hay nada más, comandante, dijo uno de los soldados, salvo unas 20 libras de avena. El comandante se arrodilló y abrió la cartera plana de piel para examinar su contenido. Ahí dentro solo hay papel y plumas, dijo Cronista. El comandante giró la cabeza y le miró por encima del hombro. ¿Eres escribano? Cronista asintió. Así es como me gano la vida, señor. Y eso a usted no le sirve para nada. El hombre rebuscó en la cartera, comprobó que era cierto y la dejó a un lado. A continuación vació el macuto sobre la capa extendida de Cronista y revisó su contenido. Se quedó casi toda la sal de Cronista y un par de cordones de bota. Luego, para consternación del escribano, cogió la camisa que Cronista se había comprado en Linwood. Era de hilo bueno, teñida de color azul real, oscuro, demasiado bonita para viajar. Cronista ni siquiera había tenido ocasión de estrenarla. Dio un suspiro. El comandante dejó todo lo demás sobre la capa y se levantó. Los otros se turnaron para rebuscar entre los objetos personales de Cronista. El comandante dijo: «Tú solo tienes una manta, ¿verdad, Hans?» Uno de los soldados asintió. «Pues quédate esa. Necesitarás otra antes de que termine el invierno. Su capa está más nueva que la mía, señor. Cógela, pero deja la tuya. Y lo mismo te digo a ti, Whitkins. Si te llevas ese yesquero, deja el tuyo». «El mío lo perdí, señor», dijo Whitkins. «Si no, lo dejaría». Todo el proceso resultó asombrosamente civilizado. Cronista perdió todas sus agujas menos una, sus 2 pares de calcetines de repuesto, un paquete de fruta seca, una barra de azúcar, media botella de alcohol y un par de dados de marfil. Le dejaron el resto de su ropa, la cecina y media hogaza de pan de centeno increíblemente dura. La cartera de piel quedó intacta. Mientras los hombres volvían a llenar el macuto de Cronista, el comandante se volvió hacia el escribano. «Dame la bolsa del dinero». Cronista se la entregó. «¿Y el anillo?» «Apenas tiene plata», balbuceó Cronista mientras se lo quitaba del dedo. «¿Qué es eso que llevas colgado del cuello?» Cronista se desabrochó la camisa revelando un tosco aro de metal colgado de un cordón de piel. «Solo es hierro, señor». El comandante se le acercó, frotó el aro con los dedos y lo soltó de nuevo sobre el pecho de Cronista. «Puedes quedártelo. Yo nunca me meto entre un hombre y su religión», dijo. Paseó la bolsa en una mano y se sonrió mientras tocaba las monedas con un dedo. «La profesión de escribano está mejor pagada de lo que yo creía», comentó mientras empezaba a repartir las monedas entre sus hombres. «¿Le importaría mucho dejarme un penique o 2?» preguntó Cronista. «Lo justo para pagar un par de comidas calientes».
Los 6 hombres se volvieron y miraron a Cronista como si no pudieran dar crédito a lo que acababan de oír. El comandante rió. «Por el cuerpo de Dios, los tienes bien puestos, ¿eh?» Había un deje de respeto en su voz. «Parece usted una persona razonable», replicó Cronista encogiéndose de hombros. «Y todos necesitamos comer para vivir». El jefe del grupo sonrió abiertamente por primera vez. «Esa es una apreciación que no puedo discutir». Cogió 2 peniques y los blandió un momento antes de ponerlos de nuevo en la bolsa de Cronista. «Aquí tienes un par de peniques, por tu par de huevos». Le lanzó la bolsa a Cronista y guardó la bonita camisa de color azul real en sus alforjas. «Gracias, señor», dijo Cronista. «Quizá le interese saber que esa botella que ha cogido uno de sus hombres contiene alcohol de madera que utilizo para limpiar mis plumas. Si se lo bebe le sentará mal». El comandante sonrió y asintió con la cabeza. «¿Veis lo que se consigue cuando se trata bien a la gente?», les dijo a sus hombres al mismo tiempo que montaba en su caballo. «Ha sido un placer, señor escribano. Si te pones en marcha ahora, llegarás al vado de Abbot antes del anochecer». Cuando Cronista ya no pudo oír los cascos de caballos a lo lejos, metió sus pertenencias en el macuto, asegurándose de que todo iba bien guardado. Entonces se quitó una bota, arrancó el forro y sacó un paquetito de monedas que llevaba escondido en la puntera. Puso unas cuantas en la bolsa. Luego se desabrochó los pantalones, sacó otro paquetito de monedas de debajo de varias capas de ropa y guardó también unas cuantas en la bolsita de cuero. La clave estaba en llevar siempre la cantidad adecuada en la bolsa. Si llevabas muy pocas, los bandidos se frustraban y tenían tendencia a buscar más. Si llevabas muchas, se emocionaban, se crecían y podían volverse codiciosos. Había un tercer paquetito de monedas dentro de la hogaza de pan, tan dura que solo habría interesado al más desesperado de los delincuentes. Ese no lo tocó de momento, como tampoco el talento de plata que tenía escondido en un tintero. Con los años, había acabado por considerar esa última moneda un amuleto. Nadie la había encontrado todavía. Tenía que admitir que seguramente aquel había sido el robo más civilizado de que había sido víctima. Los soldados habían demostrado ser educados, eficientes y no demasiado despabilados. Perder el caballo y la silla era una contrariedad, pero podía comprar otro en el vado de Abbot y aún le quedaría dinero para vivir con holgura hasta que terminara esa insensatez y se reuniese con Scarpi en Treya. Cronista sintió necesidad de orinar y se metió entre los sumaques, rojos como la sangre, que había en la cuneta. Cuando estaba abrochándose de nuevo los pantalones, algo se movió entre los matorrales cercanos, y de ellos salió una figura oscura. Cronista dio unos pasos hacia atrás y gritó, asustado. Pero entonces se dio cuenta de que no era más que un cuervo que agitaba las alas para echar a volar. Chascó la lengua, avergonzado de sí mismo. Se arregló la ropa y volvió al camino a través del sumaque, apartando las telarañas invisibles que se le enganchaban en la cara. Se colgó el macuto y la cartera de los hombros, y de pronto se sintió más animado. Lo peor ya había pasado, y no había sido tan grave. La brisa desprendía las hojas de los álamos, que caían girando sobre sí mismas, como monedas doradas, sobre el camino de tierra y con profundas roderas. Hacía un día precioso. Cote hojeaba distraídamente un libro, tratando de ignorar el silencio de la posada vacía, cuando se abrió la puerta y por ella entró Graham. «Ya he terminado». Graham maniobró entre el laberinto de mesas con exagerado cuidado. «Iba a traerlo anoche, pero me dije, una última capa de aceite, lo froto y lo dejo secar. Y no me arrepiento». «¡Qué caramba! Es lo más bonito que han hecho estas manos». Entre las cejas del posadero apareció una fina arruga. Entonces, al ver el paquete plano que sujetaba a Graham, su rostro se iluminó. «Ah, el tablero de soporte». Cote esbozó una sonrisa cansada. «Lo siento, Graham. Ha pasado mucho tiempo. Casi lo había olvidado».
Graham lo miró con extrañeza. 4 meses no es mucho tiempo para traer madera desde Arien tal como están los caminos. 4 meses, repitió Cote. Reparó en que Graham seguía mirándolo y se apresuró a añadir: eso puede ser una eternidad si estás esperando algo. Intentó componer una sonrisa tranquilizadora, pero le salió muy forzada. Cote no tenía buen aspecto. No parecía exactamente enfermizo, pero sí apagado, lánguido. Como una planta a la que han trasplantado a un tipo de tierra que no le conviene, y que empieza a marchitarse porque le falta algún nutriente vital. Graham percibió la diferencia. Los gestos del posadero ya no eran tan prolijos, su voz no era tan profunda, hasta sus ojos habían cambiado. Ya no brillaban como unos meses atrás. Su color parecía más pálido, eran menos espuma de mar, menos verde hierba que antes. Ahora parecían del color de las algas de río o del culo de una botella de cristal verde. Antes también le brillaba el cabello, de color fuego. Ahora parecía rojo, sencillamente rojo. Cote retiró la tela y miró debajo. La madera era de color carbón, con veteado negro y pesada como una plancha de hierro. Había 3 ganchos negros clavados sobre una palabra tallada en la madera. Delirio, leyó Graham. Extraño nombre para una espada. Cote asintió tratando de borrar toda expresión de su semblante. ¿Cuánto te debo?, preguntó en voz baja. Graham caviló unos instantes. Después de lo que me diste para pagar la madera. Un atisbo de astucia brilló en sus ojos. 1,3. Cote le dio 2 talentos. Quédate el cambio. Es una madera difícil de trabajar. Sí que lo es, replicó Graham con cierta satisfacción. Dura como la piedra bajo la sierra, y con el formón, como el hierro. Las voces que llegué a dar, y luego no podía quemarla. Ya me he fijado, dijo Cote con un destello de curiosidad, y pasó un dedo por el oscuro surco de las letras en la madera. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, respondió Graham con petulancia, cuando ya había malgastado mediodía, la llevé a la herrería. El muchacho y yo conseguimos marcarla con un hierro candente. Tardamos más de 2 horas en grabar las letras. No salió ni una voluta de humo, pero apestaba a cuero viejo y a trébol. La condenada. ¿Qué clase de madera es esa que no arde? Graham esperó un minuto, pero el posadero no daba señales de haberlo oído. ¿Y dónde quieres que lo cuelgue? Cote despertó lo suficiente para mirar en torno a sí. Creo que eso ya lo haré yo, dijo. Todavía no he decidido dónde voy a ponerlo. Graham dejó un puñado de clavos de hierro y se despidió del posadero. Cote se quedó en la barra, pasando distraídamente las manos por el tablero de madera y por la palabra grabada en él. Poco después, Bast salió de la cocina y miró por encima del hombro de su maestro. Hubo un largo silencio que parecía un homenaje a los difuntos. Al final, Bast habló. ¿Puedo hacerte una pregunta, Reshi? Cote sonrió con amabilidad. Por supuesto, Bast. ¿Una pregunta molesta? Esas suelen ser las únicas que merecen la pena. Se quedaron otra vez en silencio contemplando el objeto que reposaba sobre la barra, como si trataran de guardarlo en la memoria. Delirio. Bast luchó consigo mismo unos instantes. Abrió la boca, la cerró, puso cara de frustración y repitió todo el proceso. «Suéltalo ya», dijo Cote. «¿En qué pensabas?», preguntó Bast con una extraña mezcla de confusión y preocupación. Cote tardó mucho en contestar. Tengo tendencia a pensar demasiado, Bast. Mis mayores éxitos fueron producto de decisiones que tomé cuando dejé de pensar e hice sencillamente lo que me parecía correcto, aunque no hubiera ninguna buena explicación para lo que había hecho. Compuso una sonrisa nostálgica, aunque hubiera muy buenas razones para que no hiciese lo que hice. Bast se pasó una mano por un lado de la cara. Entonces, ¿intentas no adelantarte a los acontecimientos? Cote vaciló un momento. Podríamos decirlo así, admitió. Yo podría decir eso, dijo Bast con aire de suficiencia. Tú, en cambio, complicarías las cosas innecesariamente. Cote se encogió de hombros y dirigió la mirada hacia el tablero. Lo único que tengo que hacer es buscarle un sitio, supongo. ¿Aquí fuera? Bast estaba horrorizado. Cote sonrió con picardía y su rostro recuperó cierta vitalidad. Por supuesto, dijo regodeándose al parecer con la reacción de Bast. Contempló las paredes con mirada especulativa y frunció los labios. ¿Y tú? ¿Dónde la pondrías? En mi habitación, contestó Bast. Debajo de mi cama.
Cote asintió distraídamente, sin dejar de observar las paredes. Pues ve a buscarla. Hizo un leve ademán de apremio, y Bast salió a toda prisa y claramente contrariado. Cuando Bast volvió a la habitación, con una vaina negra colgando de la mano, sobre la barra había un montón de botellas relucientes, y Cote estaba de pie en el mostrador, ahora vacío, montado entre los dos pesados barriles de roble. Cote, que estaba colocando tablero sobre uno de los barriles, se quedó quieto y gritó, consternado: «Ten cuidado, Bast. Eso que llevas en la mano es una dama, no una moza de esas con las que bailas en las fiestas de pueblo». Bast se paró en seco y obediente, cogió la vaina con ambas manos, antes de recorrer el resto del camino hasta la barra. Cote clavó un par de clavos en la pared, retorció un poco de alambre y colgó el tablero. «Pásamela, ¿quieres?», dijo con una voz extraña. Bast la levantó con ambas manos, y por un instante pareció un escudero ofreciéndole una espada a un caballero de reluciente armadura. Pero allí no había ningún caballero, sino solo un posadero, un hombre con un delantal que se hacía llamar Cote. Cote cogió la espada y se puso de pie sobre el mostrador, detrás de la barra. La sacó de la vaina con un floreo. La espada, de un blanco grisáceo, relucía bajo la luz otoñal de la habitación. Parecía nueva, no tenía melladuras ni estaba oxidada. No había brillantes arañazos en la hoja. Pero aunque no estuviera deteriorada, era antigua. Y pese a ser evidente que era una espada, tenía una forma insólita. Al menos ningún vecino del pueblo la habría encontrado normal. Era como si un alquimista hubiera destilado una docena de espadas y, cuando se hubiera enfriado el crisol, hubiese aparecido aquello en el fondo. Una espada en su estado puro. Era fina y elegante. Era mortífera como una piedra afilada en el lecho de un río de aguas bravas. Cote la sostuvo un momento. No le tembló la mano. Entonces colgó la espada en el tablero. El metal blanco grisáceo brillaba sobre la oscura madera de roa. Aunque se veía el puño, era lo bastante oscuro para que casi no se distinguiera de la madera. La palabra que estaba grabada debajo, negra sobre la negra madera, parecía un reproche. Delirio. Cote bajó del mostrador y Bast y él se quedaron un momento lado a lado, mirando hacia arriba en silencio. «La verdad es que es asombrosa», dijo entonces Bast como si le costara admitirlo. «Pero…». Dejó la frase inacabada, buscando las palabras adecuadas. Se estremeció. Cote le dio una palmada en la espalda con extraña jovialidad. «No te molestes por mí». Parecía más animado, como si la actividad le proporcionara energía. «Me gusta», dijo con repentina convicción, y colgó la vaina negra de uno de los ganchos del tablero. Había cosas que hacer: limpiar las botellas y ponerlas de nuevo en su sitio, preparar la comida, fregar los cacharros. Durante un rato hubo una atmósfera alegre y ajetreada. Los dos conversaron de asuntos sin mucha relevancia mientras trabajaban, y aunque ambos iban sin parar de un lado para otro, resultaba evidente que eran reacios a terminar cualquier tarea que estuvieran a punto de completar, como si temiesen el momento en que terminarían el trabajo y el silencio volvería a llenar la habitación. Entonces ocurrió algo inusual. Se abrió la puerta y el ruido inundó la roca de guía como una suave marea. Fue entrando gente, charlando y descargando fardos. Buscaron mesas y dejaron las capas en los respaldos de las sillas. Un individuo que llevaba una gruesa cota de malla se quitó la espada desabrochándose el cinto y la apoyó contra una pared. 2 o 3 hombres llevaban cuchillos en la cintura. 4 o 5 pidieron bebidas. Cote y Bast se quedaron mirándolos un momento, y rápidamente se pusieron a trabajar. Cote, sonriente, empezó a servir bebidas. Bast salió afuera para ver si había caballos que hubiera que llevar a los establos. Pasados 10 minutos, la posada parecía otro sitio. Las monedas tintineaban sobre la barra. Aparecieron bandejas con queso y fruta y colgaron un caldero de cobre a hervir en la cocina. Los hombres cambiaron de sitio mesas y sillas para acomodar mejor al grupo de casi una docena de personas. Cote iba identificándolos a medida que entraban. 2 hombres y 2 mujeres, carreteros curtidos tras años viviendo en los caminos y felices de poder pasar una noche al abrigo del viento. 3 guardias de mirada severa que olían a hierro. Un calderero barrigudo, de sonrisa fácil con la que exhibía los pocos dientes que le quedaban. 2 jóvenes,
uno rubio y otro moreno, bien vestidos y de habla educada. Viajeros que habían sido lo bastante sensatos para juntarse con un grupo más grande que les brindaría protección en el camino. Les llevó 1 o 2 horas instalarse. Regatearon los precios de las habitaciones. Empezaron a discutir amistosamente sobre quién dormiría con quién. Fueron a buscar lo indispensable a los carromatos y a las alforjas. Pidieron que les prepararan bañeras y se les calentó agua. Se llevó heno a los caballos y Cote llenó de aceite todas las lámparas. El calderero salió precipitadamente afuera para aprovechar la última luz del día. Recorrió las calles del pueblo con su carro de 2 ruedas tirado por una muía. Los niños lo rodearon, pidiéndole caramelos, historias y ardites. Cuando comprendieron que no iban a sacarle nada, la mayoría perdió el interés. Formaron un círculo con un niño en el centro y empezaron a dar palmadas al son de una canción infantil que ya era antiquísima cuando la cantaban sus abuelos. Cuando de azul se tiñe el fuego del hogar, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar? Salgamos corriendo, escondámonos huyendo. Riendo, el niño que estaba en el centro intentó salir del corro mientras los otros trataban de impedírselo. Calderero, anunció el anciano con su voz cantarina. Hojalatero, afilador. Saori, corcho cortado, balsamaria, pañuelos de seda traídos de la ciudad, papel de escribir, dulces y golosinas. Eso atrajo a los niños, que volvieron a acercarse al calderero y lo siguieron formando un pequeño desfile por la calle. El anciano iba cantando: cuero para cinturones, pimienta negra, fino encaje y suaves plumas. Este calderero solo se quedará un día en el pueblo. No esperen a que anochezca. Vengan, señoras, vengan, muchachas. Tengo ropa interior y agua de rosas. Un par de minutos más tarde, se instaló delante de la posada Roca de Guía. Montó su rueda de afilar y empezó a afilar un cuchillo. Cuando los adultos empezaron a rodear al anciano, los niños se pusieron a jugar otra vez. Una niña que estaba en el centro del corro se tapó los ojos con una mano e intentó atrapar a los otros niños, que correteaban dando palmadas y cantando. Si sus ojos son como el azabache, ¿a dónde escaparse? ¿A dónde escaparse? Lejos y cerca los tienes a la puerta. El calderero atendía a todos por turnos, y a veces a 2 o 3 personas a la vez. Cambiaba cuchillos afilados por cuchillos romos y una moneda pequeña. Vendía tijeras y agujas, casos de cobre y botellitas que las mujeres escondían rápidamente. Vendía botones y bolsitas de canela y de sal, limas de tinué, chocolate de tarreán, cuerno pulido de airue. Y mientras los niños no paraban de cantar, ¿veis a un hombre sin rostro? Se mueven como fantasmas de un sitio para otro. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Los Chandrian. Cote calculó que aquellos viajeros debían de llevar juntos cerca de un mes, lo bastante para encontrarse cómodos unos con otros, pero no lo suficiente para pelearse por nimiedades. Olían a polvo de los caminos y a caballo. El posadero aspiró ese olor como si fuera un perfume. Lo mejor era el ruido, el cuero crujía, los hombres reían, el fuego crepitaba y chisporroteaba, las mujeres coqueteaban. Incluso alguien volcó una silla. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, no había silencio en la Roca de Guía. O si lo había, era demasiado tenue para que pudiera apreciarse o estaba muy bien escondido. Cote estaba en medio de todo aquello. No paraba de moverse, como si manejara una enorme y compleja máquina. Tenía una bebida preparada en cuanto alguien la pedía, y hablaba y escuchaba en la medida justa. Reía los chistes, estrechaba manos, sonreía y retiraba rápidamente las monedas de la barra, como si de verdad necesitara el dinero. Entonces, cuando llegó la hora de las canciones y todos hubieron cantado sus favoritas y seguían queriendo más, Cote se puso a dar palmadas desde detrás de la barra, marcando el compás. Con el fuego brillando en su pelo cantó Calderero Curtidor. Cantó más estrofas de las que nadie había oído jamás, y a nadie le extrañó lo más mínimo. Horas más tarde reinaba una atmósfera cálida y jovial en la taberna. Cote estaba arrodillado frente a la chimenea, avivando el fuego, cuando alguien dijo a sus espaldas: ¿Kvothe? El posadero se dio la vuelta con una sonrisa algo confundida. Señor, era el rubio bien vestido. Se tambaleaba un poco. ¿Tú eres Kvothe? Cote, señor, replicó Cote con el tono indulgente que las madres emplean con los niños y los posaderos con los borrachos.
Kvoth el sin sangre, insistió el hombre con la típica obstinación de los beodos. Tu cara me resultaba familiar, pero no la identificaba. Sonrió con orgullo y se tocó la punta de la nariz con un dedo. Entonces te he oído cantar, y he sabido que eras tú. Te oí una vez en Imbre. Después lloré a mares. Jamás había oído nada parecido, ni lo he oído desde entonces. Me partiste el corazón. El joven siguió hablando, y sus frases eran un tanto inconexas. Su rostro, sin embargo, mantenía una expresión muy seria. Ya sabía que no podías ser tú, pero me ha parecido que sí, a pesar de todo. ¿A quién conoces que tenga ese pelo? Sacudió la cabeza tratando sin éxito de aclarar sus ideas. Vi el sitio donde lo mataste, en Imbre, junto a la fuente. Los adoquines están destrozados. Frunció el ceño y se concentró en esa palabra. Destrozados. Dicen que nadie puede arreglarlos. El hombre rubio hizo otra pausa. Entrecerró los ojos para enfocar mejor al posadero, y pareció sorprendido por su reacción. El hombre pelirrojo sonreía. ¿Insinúas que me parezco a Kvoth? ¿Al famoso Kvoth? Yo siempre lo he pensado. Incluso tengo un retrato suyo. Mi ayudante siempre se burla de mí por eso. ¿Me harías el favor de repetirle lo que acabas de decirme a mí? Kvoth tiró un último leño al fuego y se levantó. Pero al apartarse de la chimenea se le dobló una pierna y cayó pesadamente al suelo, derribando una silla. Varios viajeros se le acercaron, pero el posadero ya se había puesto en pie y les hacía señas para que volvieran a sus asientos. No, estoy bien. No os preocupéis. A pesar de su sonrisa, era evidente que se había hecho daño. Tenía el rostro transido de dolor y tuvo que apoyarse en una silla. Hace 3 veranos, cuando atravesaba el Eld, me dispararon una flecha en la rodilla. Me cede de vez en cuando. Hizo una mueca de dolor y añadió con tono nostálgico. Por eso dejé la buena vida en los caminos. Se agachó para tocarse suavemente la pierna, doblada en un ángulo extraño. Uno de los mercenarios dijo, yo en tu lugar me pondría una cataplasma o se te hinchará mucho. Kvoth volvió a tocarse la pierna y asintió con la cabeza. Sí, creo que tiene usted razón, señor, dijo. Se volvió hacia el joven rubio, que estaba de pie junto al fuego, oscilando ligeramente. ¿Podrías hacerme un favor, hijo? El joven asintió, abstraído. Cierra el tiro. Kvoth señaló la chimenea. ¿Me ayudas a subir, Bast? Bast fue hasta él y se colocó un brazo de Kvoth sobre los hombros. El posadero se apoyó en él y, cojeando, fue hasta la puerta y subió la escalera. ¿Una flecha en la pierna?, preguntó Bast por lo bajo. ¿Tanto te avergüenzas de una pequeña caída? Menos mal que eres tan ingenuo como ellos, dijo Kvoth con aspereza en cuanto estuvieron fuera del alcance de la vista de la clientela. Empezó a maldecir por lo bajo mientras subía unos escalones más. Era evidente que no le pasaba nada en la rodilla. Bast abrió mucho los ojos y luego los entrecerró. Kvoth se paró en lo alto de la escalera y se frotó los ojos. Hay un tipo que me ha reconocido, dijo frunciendo el ceño. Al menos sospecha. ¿Quién?, preguntó Bast con una mezcla de enfado y aprensión. Ese rubio de la camisa verde, el que estaba más cerca de mí, junto a la chimenea. Dele algo que le hará dormir. Ya ha bebido mucho. Si se queda frito a nadie le extrañará. Bast caviló un momento. ¿No grura?, preguntó. Mejor mjenca. Bast arqueó una ceja, pero asintió con la cabeza. Kvoth se enderezó. Escúchame con atención, Bast. Bast parpadeó una vez y asintió con la cabeza. Kvoth habló resuelta y decididamente. Era escolta municipal de Ralien. Me hirieron unos bandidos cuando defendía una caravana. Una flecha en la rodilla. Hace 3 años, en verano. Hice bien mi trabajo. Un comerciante seáldico, agradecido, me dio dinero para montar una posada. Se llama Deolan. Habíamos viajado juntos desde Purvis. Menciónalo de pasada. ¿Lo tienes? Te he escuchado con atención, respondió Bast con formalidad. Ya puedes bajar. Media hora más tarde, Bast llevó un cuenco a la habitación de su maestro y le aseguró que abajo todo iba bien. Kvoth asintió y le dio instrucciones a su pupilo de que no lo molestaran durante el resto de la noche. Bast cerró la puerta al salir. Su expresión era de preocupación. Se quedó un rato en lo alto de la escalera, pensando qué podía hacer. Resulta difícil decir qué era lo que tanto preocupaba a Bast. No se apreciaba ningún cambio en la actitud de Kvoth, salvo que se movía un poco más despacio quizá,
y que la pequeña chispa que la actividad de esa noche había prendido en sus ojos se había apagado un poco. De hecho, apenas se veía ya. De hecho, podía no haber existido nunca. Kote se sentó delante del fuego y se comió la comida con movimientos mecánicos, como si sencillamente buscara un sitio en su interior donde depositarla. Después del último bocado, se quedó sentado con la mirada perdida. No se acordaba de qué había comido ni de qué sabor tenía. El fuego crepitó. Kote parpadeó y miró alrededor. Se miró las manos, recogidas una dentro de la otra sobre su regazo. Pasados unos instantes las levantó y las abrió, como si quisiera calentarlas a la lumbre. Eran unas manos elegantes, con dedos largos y delicados. Las observó atentamente, como si esperara que hiciesen algo por propia iniciativa. Entonces las bajó de nuevo al regazo recogidas y siguió contemplando el fuego. Así permaneció, inexpresivo, inmóvil, hasta que en la chimenea solo quedaron cenizas grises y unas brasas que ardían débilmente. Cuando estaba desvistiéndose para acostarse, el fuego llameó. La luz rojiza descubrió unas débiles líneas en su cuerpo, en la espalda y en los brazos. Todas las cicatrices eran lisas y plateadas, y los surcaban como rayos, como rastros de dulces recuerdos. La llamarada del fuego las iluminó brevemente todas, las antiguas y las nuevas. Todas las cicatrices eran lisas y plateadas, excepto una. El fuego parpadeó y se apagó. El sueño recibió a Kote como un amante en una cama vacía. Los viajeros partieron a la mañana siguiente, temprano. Bast los atendió y les explicó que a su amo se le había hinchado mucho la rodilla y que no se veía con ánimos de bajar la escalera tan pronto. Todos lo entendieron salvo el joven rubio, que estaba demasiado atontado para entender nada. Los guardias se sonrieron y pusieron los ojos en blanco, mientras el calderero soltaba un sermón improvisado sobre la abstinencia de bebidas alcohólicas. Bast le recomendó diversas curas para la resaca, todas desagradables. Cuando se hubieron marchado, Bast se quedó atendiendo la posada. Una tarea sencilla, porque no había clientes. La mayor parte del tiempo la dedicó a buscar maneras de distraerse. Poco después del mediodía, Kote bajó por la escalera y se lo encontró en la barra cascando nueces con la ayuda de un grueso libro encuadernado en piel. «Buenos días, Reshi». «Buenos días, Bast», dijo Kote. «¿Alguna noticia?» «Ha pasado el hijo de Orison». «Quería saber si necesitamos cordero». Kote asintió como si hubiera estado esperando esa noticia. «¿Cuánto le has encargado?» Bast hizo una mueca. «Odio el cordero, Reshi. Sabe a mitones mojados». Kote se encogió de hombros y fue hacia la puerta. «Tengo que hacer unos encargos. Vigila esto, ¿quieres?» «Siempre lo hago». Fuera de la posada Roca de Guía, en la vacía calle de tierra que discurría por el centro del pueblo, no corría ni pizca de brisa. El cielo era una extensión uniforme de nubes grises. Parecía que quisiera llover, pero no lograse reunir la energía suficiente. Kote cruzó la calle y fue hasta la puerta de la herrería, que estaba abierta. El herrero llevaba el pelo muy corto y tenía una poblada y enmarañada barba. Mientras Kote lo observaba, metió con cuidado un par de clavos por la abrazadera de la hoja de una guadaña, fijándola con firmeza a un mango curvo de madera. «Hola, Caleb». El herrero apoyó la guadaña en la pared. «¿En qué puedo ayudarte, maese Kote?» «¿Por tu casa también ha pasado el hijo de Orison?» Caleb asintió. «¿Siguen perdiendo ovejas?», preguntó Kote. «La verdad es que han aparecido algunas de las que habían perdido, destrozadas, eso sí, prácticamente trituradas». «¿Lobos?», preguntó Kote. El herrero se encogió de hombros. «Ya sé que es raro en esta época del año, pero ¿qué va a hacer? ¿Un oso? Creo que están vendiendo los animales que no pueden vigilar porque andan escasos de mano de obra». «¿Escasos de mano de obra?» Han tenido que dejar marchar al jornalero por culpa de los impuestos, y su hijo mayor se alistó al servicio del rey a principios de verano. Está combatiendo a los rebeldes en Menat. «En Meneras», le corrigió amablemente Kote. «Si vuelves a ver al chico, dile que me gustaría comprar 3 mitades». «¿Lo haré?» El herrero miró al posadero con complicidad. «¿Algo más?» Bueno, Kote miró hacia otro lado. De pronto parecía cohibido. «Me preguntaba si tendrías por ahí alguna barra de hierro», dijo sin mirar al herrero a los ojos. «No hace falta que sea bonita. Un trozo de hierro basto me serviría». Caleb chascó la lengua. «No sabía si vendrías».
El viejo Cobb y los demás pasaron anteayer. Fue hasta un banco de trabajo y levantó un trozo de lona. Hice un par de más por si acaso. Cote cogió una barra de hierro de unos 60 centímetros de largo y la hizo oscilar con una mano. «Eres un tipo listo. Conozco el negocio», repuso el herrero con petulancia. «¿Necesitas algo más?» «Pues», dijo Cote al mismo tiempo que apoyaba cómodamente la barra de hierro sobre un hombro. «Sí, hay otra cosa. ¿No te sobrarán un delantal y unos guantes de forja?» «Tal vez», respondió Caleb con vacilación. «¿Por qué?» «Detrás de la posada hay una vieja parcela llena de zarzas», dijo Cote señalando hacia la roca de guía con la cabeza. «Creo que voy a desbrozarla para plantar un huerto el año que viene. Pero no quiero despellejarme vivo». El herrero asintió e hizo señas a Cote para que lo siguiera a la trastienda. «Tengo los viejos», dijo mientras desenterraba un par de pesados guantes y un acartonado delantal de cuero. Ambos estaban chamuscados en varios sitios y manchados de grasa. «No son bonitos, pero supongo que te protegerán un poco». «¿Cuánto quieres por ellos?», preguntó Cote sacando su bolsa. El herrero negó con la cabeza. «Si te pidiera una iota ya me parecería excesivo. Ni el muchacho ni yo los necesitamos». El posadero le dio una moneda, y el herrero metió el delantal y los guantes en un viejo saco de arpillera. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo ahora?», preguntó el herrero. «Hace tiempo que no llueve. La tierra estará más blanda en primavera, después del deshielo». Cote se encogió de hombros. «Mi abuelo siempre decía que el otoño es la estación idónea para arrancar de raíz cualquier cosa que no quieras que vuelva a molestarte». Cote imitó la temblorosa voz de un anciano. «En los meses de primavera todo está demasiado lleno de vida. En verano está demasiado fuerte y no hay manera de soltarlo. El otoño». Miró alrededor. Las hojas de los árboles estaban cambiando de color. «El otoño es el momento idóneo. En otoño todo está cansado y más dispuesto a morir». Esa misma tarde, Cote envió a Bast a recuperar horas de sueño. Entonces se movió con desgana por la posada, haciendo las pequeñas tareas que no había terminado la noche anterior. No había clientes. Cuando por fin anocheció, el posadero encendió las lámparas y, sin mucho interés, se puso a hojear un libro. Se suponía que el otoño era la estación del año más ajetreada, pero últimamente escaseaban los viajeros. Cote sabía con funesta certeza lo largo que iba a ser el invierno. Cerró la posada temprano, lo que nunca había hecho hasta entonces. No se molestó en barrer, no hacía falta. No limpió las mesas ni la barra porque no se habían utilizado. Restregó un par de botellas, cerró la puerta con llave y fue a acostarse. No había nadie allí que pudiera notar la diferencia. Solo estaba Bast, que, preocupado, observaba a su maestro y esperaba.